Creo que ya está. Sí, ya están. Apaguen su micro, muchachos. Ya. De nada. Una persona esperando, dice. Está. Ya. Bueno. Entonces teníamos los determinantes antigénicos. Doctora, disculpe, sucedió algo con el compartimiento de pantalla. Ya. Se No sé puso qué. verde. A ver. Ya. Mm, Compartir la pantalla. Mm, Ya. Ahí está, ¿no? Sí, bien. Ahora sí. Ya, entonces teníamos en los determinantes antigénicos. Tenemos acá un antígeno y cada determinante antigénico, miren, está en una secuencia. Ese es un determinante antigénico. La presencia de múltiples determinantes, ¿no? En un antígeno. ¿Y qué es la valencia? La valencia son diversos epítopes que tienen un antígeno, que es el epítope, es la pequeña porción, ¿no? Que consta de unos, cierta cantidad de aminoácidos que van a unirse al anticuerpo, ¿no? Y tienen una diferente conformación. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, tenemos 3 epítopes que se van a unir a diversos anticuerpos. Entonces, este antígeno tiene una valencia de valor 3. La descripción antigénica, como les decía, tenemos acá un apteno. Un apteno es bueno, una pequeña porción que pesa menos de 10.000 daltons, ¿no? Acá tenemos una conformación lineal. En los polisacáridos tenemos una secuencia también lineal con muchos epítopes que tienen la misma especificidad. Y en las proteínas tenemos mayor cantidad de epítopes, pero de diferentes especificidades. Como les decía, el problema del apteno es que no va a inducir la formación de anticuerpos si está solo. Para el que el apteno, que es una pequeña porción del antígeno, pueda inducir la formación de anticuerpos, tiene que unirse a una proteína transportadora, puede ser la albúmina. Por sí solo no tiene la capacidad de unirse al anticuerpo ni de llevar a cabo la respuesta humoral. Entonces, al unirse a la albúmina, puede inducir la formación de anticuerpos, ¿no? Así como acá tenemos en el ejemplo, tenemos el anticuerpo, tenemos el apteno, que es acá un anillo de beta-lactámico de penicilinas y cefalosporinas. Acá está el anticuerpo al unirse a la proteína, la albúmina, ¿no? Va a inducir la inducción de la formación de los anticuerpos. Los tipos de epítopes o determinantes. Tenemos los lineales, que son unos aminoácidos que están en forma continua y contigua. Y la diferencia con el epítope discontinuo es que van a formar como ondas, y tanto estos aminoácidos van a estar, digamos, unos de otros, sí continuos, pero van a estar más distantes, y a veces forman plegamientos o conformaciones tridimensionales. Tenemos acá diferencia del anticuerpo con la unión de los antígenos, ¿no? El antígeno tiene una porción pequeña que es el epítope que se va a unir, ¿no? Y depende de cada epítope a la unión del anticuerpo. Los epítopes, ¿no? Sí, que no he escuchado eso. Determinantes comunes y determinantes similares, pero no idénticos. Acá tenemos los anticuerpos, ¿no? Tenemos un determinante común a un anticuerpo. Acá tenemos determinantes
similares, pero no idénticos. En cuanto a epítopes del antígeno D, por ejemplo, epítopes que son normales y débiles. En el caso del antígeno D, el antígeno D, pues, del grupo IRH, el antígeno normal va a expresar el antígeno D, pero hay una expresión alterada del antígeno D. Y esta expresión alterada es lo que se llama la débil o parcial. En el caso de la expresión normal del antígeno D, nosotros tenemos acá los epítopes que se van a unir a los anticuerpos. Pero cuando hay una expresión alterada del antígeno D, que puede ser la expresión débil quiere decir que hay menos sitios de antígeno D. O sea, acá ustedes están viendo la expresión normal del antígeno D y acá están viendo la expresión alterada. Y la débil es en la cual hay menos sitios de antígeno D que se van a unir a los anticuerpos. La expresión alterada parcial que no está graficada es una alteración de la expresión del antígeno D. Esta es la normal. En la parcial sería una configuración alterada, pero en la débil quiere decir que estos epítopes están en menor cantidad. Los epítopes o determinantes antigénicos son pequeños, máximo de 3000 Daltons. Es la porción de la macromolécula de 8 a 15 aminoácidos. Su conformación, como vimos, lineal, ¿no? Una línea conformacional formando bucles. Los neoantígenos son antígenos tumorales. El sitio son aminoácidos ubicados distantes, pero próximos entre sí, en el caso de la conformación del epítope conformacional. Los epítopes o determinantes antigénicos. Bueno, la inmunogenicidad, que es la capacidad de producir la respuesta humoral, nos va a depender de muchos factores. Una de ellas es del hospedero. Es ver por qué va a ser una persona más hábil de inducir una respuesta inmune humoral. Por la capacidad genética, ¿no? Por sus genes asociados al complejo de histocompatibilidad mayor que van a regular los halotipos de IgG. Otras condiciones que son más inmunógenas en ciertos son debido a la edad, al estado nutricional, a las condiciones patológicas que traiga, ¿no? El paciente o a tratamientos que esté llevando. El sexo femenino es más competente que el masculino en producir anticuerpos. Son factores dependientes del hospedero. También hay factores que dependen del método de inmunización, o sea, de acuerdo a la dosis. Si hay una alta concentración de antígenos, va a haber cantidades de anticuerpos, pero van a ser de baja afinidad. Si la dosis es más baja, el anticuerpo va a tener una más alta afinidad. Depende también de la vía de administración del antígeno. Si la vía es con lenta absorción, va a ser más inmunógena. Y también depende de la frecuencia, que podría llevar a una tolerancia. La frecuencia está de acuerdo al número, al dosis o intervalo. También la inmunogenicidad va a ser dependiente del mismo antígeno. Depende de su fuente de origen, del tamaño de la molécula, del grupo químico. Las proteínas son más inmunógenas y los lipopolisacáridos. Depende de la configuración óptica, de la carga eléctrica, de la complejidad molecular, de la accesibilidad que tienen los epítopes. Si es un lípido o ácido nucleico, tiene que estar unido a una proteína más inmunógeno. En cuanto a la inmunidad humoral, tenemos las
los anticuerpos, la superfamilia de inmunoglobulinas. La superfamilia de inmunoglobulinas es un extenso grupo de proteínas que están solubles, ¿no? Y su superficie celular está implicada en los procesos de reconocer, de unirse o adherirse celularmente a otras células. Todas van a poseer dominios conocidos o plegamientos. Los anticuerpos son una familia de glucoproteínas, ¿no? Del tipo gamma globulinas, que pueden encontrarse en forma soluble en la sangre y otros fluidos. Poseen características físico-químicas similares, ¿no? Recuerdan las cadenas básicas, las dos unidades básicas, cada una con dos grandes cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Todos los anticuerpos comparten el mismo patrón de esta estructura. La diferencia va a ser que unas son dímeras, otras son pentámeros. Se distribuyen en forma soluble o ancladas a la membrana de los linfocitos B como receptores para los antígenos, receptor de células B. Tenemos que durante el traspaso placentario la madre va a traspasar al feto la inmunoglobulina G, pero en la época ya de etapa fetal el feto va produciendo su propia inmunoglobulina M. Y ya a los 6 meses ya tiene, digamos, una cantidad de inmunoglobulina G que va a tener su pico a la edad de 5 o 6 años, una cantidad que se va a equiparar a los valores del adulto. Entonces, este es el grupo de las inmunoglobulinas. Tenemos las dos cadenas pesadas, ¿no? Las dos cadenas pesadas unidas por puentes disulfuro. Las dos cadenas ligeras. Cada una tiene los dominios, tanto variables como constantes. Tenemos la fracción que se une al antígeno, tenemos la bisagra, y tenemos la fracción C que se une al receptor de las células. Esta es una estructura de una IgG secretada. Tenemos un esquema de las cadenas pesadas en rojo y de las cadenas ligeras. Entonces, cada una va a tener un dominio. La cadena pesada va a tener 4 dominios y la cadena ligera va a tener 2 dominios. Los dominios de las inmunoglobulinas van a ser sectores de 100 a 110 aminoácidos que se encuentran, como veíamos, unidas por enlaces disulfuro. La cadena L tiene 2 dominios. La cadena L tiene 2 dominios, ¿no? Y la cadena pesada 1, 2, 3, 4 dominios. Cada cadena tiene un dominio estructural y estos dominios tienen entre 70 a 110 aminoácidos y se van a clasificar en diferentes constantes de acuerdo a su función. Cada dominio se va a designar con letra L o H y un número que indica su posición. Los primeros dominios son muy variables, por lo que se dominan BL o BH. Tenemos que estos dominios tienen un pliegue no característico que van a generar un sándwich, tipo un sándwich. Van a permanecer juntos por interacciones no solo de los puentes disulfuro, sino también por cisteínas, así como por otros aminoácidos cargados. Las funciones, en general, tenemos que el dominio CH3 es para las reacciones con las células, tanto macrófagos, monocitos, mastocitos, natural killer, linfocitos B. También interviene en el ensamblaje de la cadena pesada y la ligera. El dominio CH2, su función es unirse al complemento y el control del ritmo catabólico.
El dominio CH1 y el el CL es para el ensamblaje de las cadenas E y L, tanto covalente como no covalente. La región variable. Bueno, la región variable es la que se va a unir con el epítope del antígeno. La variabilidad en las regiones no es uniforme y se concentra en 3 segmentos de 10 aminoácidos. Es la región de hipervariabilidad. Estas regiones de hipervariabilidad están nombradas como CDR1, CDR2, CDR3. Son regiones determinantes complementarias. Y la especificidad de la inmunoglobulina por el antígeno es gracias a esta región variable. La región de bisagra, la del centro, ¿no? Que une las cadenas, es compuesta por una secuencia corta de aminoácidos que está entre el dominio CH1 y CH2 de las cadenas H. Los residuos más abundantes son prolinas, cisteínas, son los que le dan la mayor flexibilidad a los brazos FAB que se van a acomodar a los epítopes de los antígenos. Acá tenemos la cadena pesada, las cadenas ligeras, ¿no? Tenemos los fragmentos. Actúa con el complemento en la fagocitosis. La inmunoglobulina D es un monómero. Bueno, no tiene una función, digamos, conocida. La inmunoglobulina E también es un monómero, ¿no? La inmunoglobulina E es conocida porque actúa en respuesta a los parásitos. La inmunoglobulina G es la que más subtipos tiene, la IgG1, la 2, la 3, la 4, es un monómero. Su función principal es respuesta a los patógenos, secundaria patógenos y también a la inmunidad neonatal. Y la IgM es un pentámero, ¿no? Que acá falta graficar, o sea, 5 de estas inmunoglobulinas forman un pentámero y la función principal, la respuesta primaria a los patógenos. Además que la inmunoglobulina A, la G y la M van a actuar con el complemento. También van a neutralizar a los patógenos. La A y la G van a actuar en la fagocitosis. La inmunoglobulina G va a unirse a receptores, ¿no? Que van a inducir la endocitosis en la fagocitosis. Y también, bueno, tanto para las natural killer como para los mastocitos. Las propiedades de los subtipos de la inmunoglobulina humana. Tenemos que la inmunoglobulina G1, que tiene una concentración mayor que los otros subtipos, su vida media en suero, bueno, la única que tiene una vida baja es la IG3, el paso a través de la placenta, como vimos en el gráfico, pues es, ¿no? También de la 1, de la IG3, de la IG4, la fijación del complemento en el
tipo, la Ig1 y la Ig3. Aquí está la monoglobulina, la diferencia del dímero y del pentámero, de la IgM y de la IgA humana, la estructura pentamérica de la IgM y la estructura dimérica de la secretora, de la inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina A es la que se encuentra en mayor cantidad en un individuo de 70 kilos aproximadamente. Hay unos 5 gramos de inmunoglobulina A. De IgG hay la mitad, 2,5, de IgM 0,5 y de Ig cantidades mucho menores. Casi la totalidad de estas IgA es producida por las células plasmáticas locales. El 50 al 70% es transportada a las secreciones. En cuanto al peso molecular y concentración de las inmunoglobulinas, pues tenemos que la más pesada va a ser la pentámera, ¿no? Lógicamente. Le sigue la inmunoglobulina E, luego la inmunoglobulina A y la D, y digamos el peso molecular más bajo es de la inmunoglobulina G. Las funciones generales de los anticuerpos entonces son la opsonización y fagocitosis de los microorganismos, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, balizar a los microorganismos, fagocitar microorganismos opsonizados con fragmentos del complemento, por ejemplo del C3b, y produce pues la cascada de la inflamación. Las funciones específicas de la IgG son la opsonización de antígenos para fagocitar por parte de los macrófagos y los neutrófilos. Van a activar la vía clásica del complemento, van a participar en la citotoxicidad dependiente de anticuerpos mediada por las natural killer o macrófagos. En cuanto a la inmunidad neonatal, hay la transferencia que vimos a través de la placenta, y hay también una inhibición por retroalimentación de la activación de los linfocitos B. La IgM, la función específica es activar la vía clásica, y como es la primera inmunoglobulina producida, pues es un receptor de los linfocitos B vírgenes. Y la IgA, su función principal es en la sangre y las secreciones, es la inmunidad mucosa, ¿no? La secreción en la luz de los tractos, tanto digestivo y respiratorio. La IgE va a mediar en la citotoxicidad, está relacionada con los eosinófilos, ¿no? En la infección por parásitos, interviene en la degranulación de mastocitos. La función específica de la IgD es poco desconocida, y lo que se sabe que es un receptor antigénico de células B vírgenes. La respuesta primaria se da durante los primeros 7 a 10 días. Hay un lento incremento de los anticuerpos. Este lento incremento a una respuesta primaria va a permanecer estable durante 2 a 3 semanas. Luego declina hasta hacerse indetectable. La respuesta primaria se da por la IgM. Entonces acá tenemos, ¿no? La fase de reconocimiento, tenemos las células presentadoras del antígeno a los linfocitos T virgen. Entonces estos van a producir los anticuerpos, va a haber una expansión clonal, se van a diferenciar, las células van a seguir produciendo anticuerpos, va a haber una fase de activación, van a intervenir los linfocitos T efectores,
En la fase efectora ya se eliminan estos antígenos, ya entra en acción la inmunidad humoral, ya tenemos los anticuerpos producidos específicos y también nunca deja de tallar la inmunidad celular. Luego ya una vez que se eliminan los antígenos se produce la apoptosis, ¿no? Para disminuir, digamos, esta cascada y no haya un daño a las células propias del organismo, pero quedan en memoria las células supervivientes en caso de una nueva infección con este mismo antígeno. En la respuesta secundaria, después de lo que hemos visto, hay una nueva exposición al mismo antígeno, que puede ser después de días o años más tarde. El periodo de inducción ya no va a ser de 7 días a 10 días, sino va a ser de 2 a 3 días. La producción de anticuerpos va a ser mayor y el pico máximo va a ser aproximadamente a los 10 días. Y los anticuerpos ya no van a ser los IgM, sino van a ser los predominantes, los IgG. Entonces, en este caso ya tenemos el antígeno, ¿no? Va a entrar nuevamente al organismo. En el caso de la respuesta primaria, pues como les decía, el pico era pequeño, era en más días, en casi 6 días. Luego la respuesta secundaria había un pico más alto. La diferencia acá era que los linfocitos B recién producían los anticuerpos, se producía IgM, en la respuesta secundaria se produce IgG. El periodo de, digamos, de producción es más corto la segunda respuesta y también estos anticuerpos se van a mantener por mayor tiempo. Bueno, los problemas surgen cuando menos son esperados, por lo que debemos siempre estar bien preparados y sobre todo debemos verlos como una oportunidad de reaprender lo conocido y descubrir lo desconocido. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Sí. No, ninguna pregunta. Bien, chicos, la próxima voy a tratar de conectarme al Teams, sino que era más fácil acá. No tenía sino que no tenía los audífonos. Pero, ya, respecto al foro, ¿el doctor les ha dicho algo del foro? Sí, doctora. Yo la llamo para conversar sobre eso. Ya. Sí, por favor. Ya.